Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a la librería Bonilla en Miguel Ángel de Quevedo. Vamos a platicar en esta ocasión con Isaac Eudave Eusebio, autor de este libro muy interesante que es la colonización del ser y el saber indígenas en la historia general de las cosas de la Nueva España. Isaac, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, muchas gracias por invitarme. Isaac, cuéntanos de dónde nace el libro. El libro es el producto de un trabajo de investigación del doctorado en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Solo le agregué algunas cosas, la arreglamos y lo propusimos, ¿no? ¿Por qué el interés por Sahagún? Sahagún es un autor que escribió la historia general de las cosas de Nueva España, que es un libro que se lee mucho y se toma como referencia para conocer cómo supuestamente habrían sido los indígenas, nuestros antepasados, cómo habrían vivido, cómo eran como personas, ¿no? Cuáles eran sus costumbres. Y es un autor que se repite mucho cuando estamos en la educación básica, primaria y después en las subsecuentes espacios educativos. Se tiende a ocupar sus textos como si fueran pues un reflejo real de lo que había sido el pasado. Y pues yo empecé a estudiar un posgrado en estudios mesoamericanos. Me empecé a acercar a textos críticos que se hacían de la historia, a conocer otras lecturas. Y por ahí encontré unos libros que hacían una lectura crítica a esta obra, ¿no? Y la desmenuzaban desde algunos aspectos que nos hacían ver que en realidad lo que se estaba transfiriendo ahí pues era en la escritura, ya sea el franciscano. Hay muchos elementos que en realidad repiten modelos que vienen de antes para describir a autoridades, a otros pueblos, a otras culturas. En su caso, bajo principios muy particulares religiosos, ¿no? Con un modelo que también ya ha sido analizado y estudiado mucho, del modelo franciscano, que se viene repitiendo básicamente desde que empiezan a hacer colonización a las islas que estaban enfrente de lo que hoy es España, de las costas que se van bordeando del África y del Asia, ¿no? Sus primeros... hay un fraile Carpi que fue hasta los territorios mongoles, que eran inhóspitos, y no llegaban los cristianos ahí, a tratar de averiguar cómo colonizar, cómo se podría entrar, ¿no? En esa época con el pretexto de la economía y la religión se iban metiendo, no podían. Ya lo habían practicado previamente, digamos, ¿no? Había un modelo tanto de descripción para entender otras culturas distintas a lo que ellos eran, pero con los fines distintos, ¿no? Llevarlos a su pensamiento, a su forma, a sus creencias. Después en América lo que hacen es que se profundiza, ¿no? Y se hace con momentos en distintos contextos de la América, pero se hacen modos que ya traían, pues ya habían aprendido. Básicamente a mirar que los pueblos que en otras épocas vieron como bárbaros y salvajes, en América se van a presentar también como idólatras, porque esa va a ser una de las justificaciones. Entonces yo empiezo a leer a Sahagún con más detenimiento. Hice una tesis de maestría sobre un símbolo que se llama Tlazoteo, y lo titulé así, Entre el amor y la inmundicia, porque una lectura es que pues, sería un símbolo del amor en un amplio, una lectura muy amplia, ¿no? No solo el amor filial, el amor sexual, el amor de amigas, amigos, el amor de la naturaleza, en otro sentido, no solo el sexual, que fue como lo vieron los religiosos, entre ellos Sahagún, que lo describe. Entonces de ahí yo decidí que había muchas cosas que me quedaban preguntas y me puse a profundizar más en la propia obra de Sahagún.
en lo que se había escrito sobre su obra, cómo se ha trabajado, cómo se ha desmenuzado. Y entonces pues fue así que me fui metiendo, ¿no? A mirar básicamente siguiendo yo diría que dos grandes ejes. Uno, una lectura que aprendí que se llama Indios Imaginarios, Indios Reales, de Guy Rosat, que plantea justo eso. Hay una construcción de indios imaginarios y habría que mirar cuáles serían los indios reales en todo caso, porque las crónicas hacen mucho eso, ¿no? De superponer su forma de ver el mundo, en este caso a los indígenas americanos y sus costumbres, pero con la visión cristiana e imperial, ¿no? Que era lo que permeaba en ese momento. Entonces así fue como llegó a Saúl, ¿no? Básicamente. Y tu tesis es muy, muy interesante en el sentido de que nos habla de esta colonización, pero no de armas, no en la manera de guerra, sino ya en la manera de hacer la nueva ideología muy a la española, y con esta parte que tú dices que es esta receta que utilizan para mostrar a todo aquello que no es occidental cristiano. Y ahí vendría una pregunta, porque esta receta, por lo que leí en el libro, empieza con los franciscanos, pero cuando llegan los dominicos o llegan los jesuitas, ¿se altera o no? Sí, cambia, porque los modelos de las distintas órdenes religiosas que llegan a América son diferentes. De hecho, tienen problemas por eso, entre ellas. La evangelización tiene momentos diferentes. Los franciscanos tienen un poder impresionante, eso hay que recordar, que son los primeros que llegan a América en una idea muy en su forma de ser, muy cristiana y en su imaginario. Llegan 12 franciscanos, como los 12 que cenaron con Cristo, ¿no? El simbolismo es importante para ellos y para los antepasados nuestros, ¿no? Porque luego va a haber un supuesto diálogo que se llama así el coloquio de los 12, donde hablan estos 12 religiosos con 12 indígenas. Es muy interesante que no esté en el libro, pero ahí se ha estudiado mucho. Porque también parece que hay pues, una ficción, ¿no? En la construcción de estos supuestos testimonios, pues ahí es donde hay que desmenuzar con mucho cuidado para ver qué es más bien. Es muy fácil identificar la construcción cristiana imperial europea, ¿no? Porque superpone la idea de dioses, reyes, reinos, cuando en realidad pues, no había dioses, ¿no? Había entidades sagradas que se presentaban y nombraban de otra forma, porque la religiosidad era otra, la forma de gobierno era otra, no había eso de reinos, había señoríos, ¿no? Y así podríamos hacer muchos ejemplos que se van ahí metiendo. Mucho desmenuzar y entender que había todo un plan de los conquistadores por normalizar, por ver al otro diferente. Y en ese sentido hay esta parte que dedicas a cómo Sagún, que luego quiero hacerte otra pregunta sobre Sagún, pero cómo Sagún agarraba a los dioses y semidioses o deidades, y sobre todo mexicas, porque en ese pasar a todas las culturas no identificaban entre mexicas y mayas, ¿no? Pero estas deidades mexicas, ¿cómo las equipara con deidades grecolatinas, ¿no? Sí, sí, porque justo esa va a ser su referencia, ¿no? Él como un ejemplo de lo que fueron los europeos de esa época, los religiosos, pero también los soldados y también los oidores, que son los tres sujetos, digamos, para comprender que llegan a colonizar, pues tienen esas ideas, ¿no? Entonces ya desde antes, si tienen esas etiquetas, ya lo único que hacen es identifican, bueno, que aquí hay piedras, hay unos pueblos que tienen unas piedras, que le ponen flores y le ponen incienso y de vez en cuando comida, y de vez en cuando un animal que se sacrifica, como muchas culturas, y de ahí el europeo hace su traducción, porque en su pensamiento y en su filosofía eso implica que están
alabando a un elemento que no debería hacerse, porque no comprende el fondo de lo que implica el símbolo de ciertas piedras. ¿Qué hay en esas piedras? ¿Qué están dibujadas en esas piedras? Que además cabe señalar son los elementos que tenemos más fidedignos para comprender lo que fue o intentar comprenderlo, porque pues, todos son interpretaciones, ¿no? Que se suma información para entender una estela, una pequeña piedra grabada con distintos lugares. Nuestras culturas tenían eso. O sea, hay una escritura, es otra escritura, que no sea como la alfabética que se vino a imponer y con la cual escribimos los libros ahora. Pero justo es eso, pues, comprender que había otras formas. ¿Sí? Y en ese sentido, eh, es muy curioso, yo no lo había reflexionado hasta que leí el libro, pero esta comparación con las culturas grecolatinas, esto es muy extraña, porque finalmente, ¿por qué no se comparan con el cristianismo, ¿no? Con las figuras del cristianismo? Tienen que irse al modelo grecolatino. Porque Sagún y ellos en esa época se estaban distanciando. En su propio libro, él dice que son paganos, sus antepasados eran paganos. Los paganos son porque adoraban al sol, a la luna, a la tierra. Y eso hacían todos los pueblos de la antigüedad, porque el sol lo vemos todos los días, agradecemos a la tierra porque ahí venimos, ahí comemos. Aquí hay muchas explicaciones. Lo que pasa es que el cristianismo de ese momento, cristianismo imperial, ¿no? Con esta idea del imperio que era dominar, ¿no? El cristianismo de la última parte del imperio romano tiene mucho que ver para explicarnos por qué se difunde por gran parte del mundo y por qué se difunde de forma imperial, no como habían hecho otras religiosidades previas, incluso en Europa o en África, donde se intercambiaba o pasaban aquí en el México y en la América Antigua, había intercambio, pero no imposición. Por eso también se ha explicado que así, que en teoría era sencillo entender por qué los pueblos adaptaron tan fácilmente los símbolos religiosos europeos, porque entendían la relación, la similitud, pero no significa que se perdiera todo lo que se hacía antes, ¿no? Es también interesante. Entonces ahí no sé si respondí tu pregunta. Sí, más o menos, a mí me llama, no sé si esté correcto en la forma en que lo pienso, pero también creo que tiene que ver con el asunto de que el santoral católico o cristiano es mucho más de conceptos muy prácticos, a diferencia de estas deidades que son conceptos mucho más universales. Y entonces es difícil hablar de una deidad o de un personaje importante dentro de la cosmogonía mexica o maya y equipararlo a lo que sucedía dentro del cristianismo, ¿no? Creo que es más fácil, como lo hizo Sagún y como se pones ahí la tabla, que es muy divertido ver esa tabla con los dioses grecolatinos. Sí. Sí, porque ahí, por ejemplo, Vulcano, o que es el símbolo del fuego que Sagún reconocía en sus antepasados. Yo lo que hago es poner ¿no? los grecolatinos, cómo los veía, porque se explican es así como vio a estos, entonces va a ver a Huehueteotl, que es el fuego para los mexicas, o el caso de Tlazolteotl, que sería un símbolo similar a otros grecorromanos, ¿no? Porque tiene que ver con la vida, con la tierra, con la fertilidad, con el amor, en esta amplitud del amor, no solo el sexo, pero también el sexo. Entonces hay muchas relaciones que se pueden ir mirando cómo es que va siendo. Ellos estudiaron para su época, estudiaron una cosa para escribir que es la retórica. Y en la retórica se ocupa mucho la analogía, que era para explicarse lo que estaban viendo, lo que ya conocían previamente. Entonces ahí está el hilo de por qué todo el tiempo se hace la similitud con los grecorromanos, ¿no? Paganos, insisto, eso es muy importante porque
él lo que señala es justo que ellos ya son una evolución de eso, digamos. Entonces hay una distancia entre el pagano y el bárbaro. Exacto. Y lo curioso yo diría que hasta divertido es que no hace una reflexión Sagún en ese sentido, lo irónico. Y entonces puede agarrar a tres deidades y a las tres decir que son Heracles o que son Ceres o que son Venus, sin entender la complejidad de cada una de estas personificaciones o deidades en el mundo prehispánico, ¿no? Sí, sí, porque pues digamos que lo que hay es que lo sagrado para los pueblos indígenas es todo, todo es sagrado, la naturaleza, la tierra, el fuego. El fuego es sagrado para todos los pueblos del mundo, lo ha sido, porque el fuego no solo, como nos han dicho, implica la civilización, ¿no? Cocinar, implica muchas otras cosas que hay detrás de la explicación del fuego, que además no va a ser lo mismo para los mexicas que para los tarascos o los zapotecos o para los mayas, que además hay muchos mayas, ¿no? No hay un solo pueblo, tampoco solo hay un solo pueblo náhuatl, hay muchos pueblos náhuatl, ¿no? No es lo mismo Veracruz que Puebla, por ejemplo. Entonces lo sagrado también va a tener una explicación diferente, ¿no? El contenido de lo sagrado, pues, de esto que los pueblos hasta hoy día nombran como la madre tierra, eso es muy importante para entender cómo no se comprendió a los símbolos que están ahí en el Museo de Antropología, ¿no? Digamos la Coatlicue, por decir uno de ellos, y que uno de nuestros maestros que habría que releer y revalorar, Rubén Bonifaz Nuño, hace un estudio sobre la Coatlicue y sobre otros símbolos del México antiguo desde una lectura crítica, no europea. Eso es muy importante para entender que hay un humanismo o había un humanismo indígena en esas piedras, en esas filosofías que se transfirieron luego al oral, a la tradición oral, ¿no? Y se practicaron en un respeto y relación con la tierra hasta hoy día. Quizás ya no se hacen los mismos rituales, se hacen otros rituales, pero hay esa, en el fondo, sigue existiendo eso en gran parte donde los pueblos indígenas siguen, digamos que perviviendo después de 500 años, ¿no? No son los mismos, no, pero sí hay elementos, sobre todo cuando se reproducen la lengua, la fiesta, las ceremonias. Hay mucho ahí todavía, que la religiosidad misma que se impone no es la misma que en Europa, hasta hoy día. O sea, aquí somos, digamos, más guadalupanos que cristianos, la gente en su mayoría, los que profesan eso. Y se puede ver ahora, por cierto, cada 12 de diciembre, es impresionante, ¿no? O sea, porque hay esa relación entre lo que simboliza la Tonantzintlan y Guadalupe como una fusión ahí de símbolos. Es la tierra, es la madre de ahí venimos, ¿no? Sí, es la madre de Cristo para los cristianos, pero también además es la madre de tierra simbolizada. Ya había un símbolo antes, eso es muy interesante. Y pasa en toda la América, ¿no? No solo aquí, y pasa donde van los cristianos. Aparecen vírgenes en donde van, en África, en Asia, en América, que se relacionan con los símbolos previos, que a lo mejor ya no lo retoman, como dice, sin conocer, pero saben que necesitan ocuparlo para su proceso de evangelización. Y ahí se toman simbolismos, imágenes, así se construye la Tonantzin, la Virgen. Y a lo mejor ese sincretismo, ahora que hablabas de él, me quedo pensando, si no de repente, a lo largo de 500 años, se volteó. Y ahora muchos de los pueblos originarios a lo largo de toda América han hecho de los símbolos cristianos sus símbolos originales. Sí, sí, yo diría que sí. Hay unos ejemplos de lo que trabajan ahora los neurólogos, los antropólogos de ahora.
sin reproducir la idea eurocentrista de solo ir y extraer los conocimientos, ¿no? Ya, eso también se ha cambiado. Y hay muchas culturas muy interesantes. Ahora recuerdo un ejemplo en Chicontepec, Veracruz. Se pasea a dos San Juanes en la fiesta de San Juan, porque hay una dualidad, aunque sea San Juan para los cristianos. Y así hay en otros ejemplos en Veracruz, en la Sierra, en Puebla, donde se sacan dos y se viste uno con elementos femeninos y otro con elementos masculinos, para mostrar ese tipo de la. Y en América pues, hay ejemplos así, ¿no? El cristianismo se adaptó, digamos, los pueblos lo adaptaron a su forma, ¿no? Lo tomaron para explicar las guerras de rebeliones. Se explican mucho en eso, por ejemplo, desde los primeros discursos frente al modelo del colonizador. Eso es muy interesante, los indígenas que aprendieron a leer ocuparon los argumentos del propio cristianismo para decir ustedes están haciendo algo que aquí dice que no deberían de hacer. Interesante. Montesinos, que es muy famoso por hacer un artículo, un trabajo para atacar la forma de hacer la guerra, y luego lo retoma Bartolomé de las Casas, que es más conocido porque supuestamente era defensor de los indios, hasta un cierto punto sí, otro no tanto. Pero bueno, empiezan a hacer unos discursos justo para denunciar que había un abuso de la explotación y de la guerra que se estaba haciendo. Pero ya había, ¿no? Los indígenas que aprendieron a hacer eso empezaron a darse cuenta. Después, en el Perú, el caso de Guamán Poma también escribió una carta al rey. Es decir, ustedes están haciendo algo que no deberían hacer. Después dejan de darles lecturas y solo les enseñan, pero ya no les dan el libro. Es muy interesante eso también. Sí, y pensando, regresando un poco a Sahagún, tú dices que Sahagún nunca publicó la historia final de las cosas de la Nueva España, sino que fue posterior. Pero además algo que es muy interesante, que no es un trabajo de él exclusivamente. Podríamos en el mejor de los casos decir que fue el compilador, y a lo mejor los compiladores fueron los que se encargaron de la edición final, ¿no? Cuéntanos un poco de estos colaboradores que fueron los encargados en recoger toda Sahagún llega primero a Tlalmanalco y luego conoce Tepepulco, que es a donde se va después a trabajar, y después llega a Tenochtitlán, ya en la época en que se está construyendo la ciudad colonial y se está construyendo el colegio de Tlatelolco. Va a ser fundador del colegio de Tlatelolco, y es muy importante porque es profesor de latín, es esto que les explicaba, dar clases de latín, de griego, de español. Hace los catecismos, están formando a los primeros indígenas, porque al inicio el ideal franciscano era que iban a evangelizar a tantos que después ellos se iban a encargar de ser los curas, lo que finalmente va a pasar, pero con mucho más tiempo. Pero al inicio de este experimento de la conquista, digamos, religiosa, la colonización espiritual, a estos indígenas primeros, de hecho hay un ejemplo que Sahagún en su obra describe, es muy interesante, eso lo trabajo en otro texto aparte. Él describe cómo aprenden muy fácil, tienen la facilidad de aprender, entonces hay varios que se destacan y hay dos en particular, nunca se dice su nombre, que se encargan de hacer las ceremonias y de profesar, pero también empiezan a cuestionar lo que estaba en las escrituras con lo que les estaban diciendo. Y entonces cierran el colegio y dejan de enseñarles. Después lo reabren, después hay una lucha ahí, entre los dominicos y los franciscanos, por cierto, con la otra pregunta, porque van a pelearse por las formas en que van a, por ejemplo,
llegaban los franciscanos y masivamente bautizaban a todos, ¿no? Y los dominicos decían que uno por uno, con tiempo, había otra forma. Los agustinos tienen otra forma y los jesuitas otra. De ahí va a venir la explicación de por qué luego los expulsan, eh, porque ellos profesaban otra forma de acercarse a nosotros, ¿no? Donde estuvieron después al sur de América, por eso se conservan cosas que acá no. Y lo mismo hacia el norte. Pues ya me fui para el otro. Esto, los colaboradores de Sahagún. Los colaboradores de Sahagún se sabe, él nombra ahí 6 personas, los nombra, pero son muchos más, ¿no? Hay varios estudios que han visto que por lo menos habría 22 personajes que no están nombrados, porque la historia que él hace, la escribe en una época, después él la manda para que sea revisada y es confiscada, ¿no? Y no se publica durante tiempo, no se retoma. Después los franciscanos tienen problemas. Ese poder que tuvieron mucho lo van perdiendo cuando los dominicos, digamos, ocupan los puestos claves de poder en América. Y Sahagún tiene entonces que reescribir, es una historia que reescribe. Y para ello, la primera vez hizo una cosa que le llamó como una especie de minuta, unas preguntas, tenía unas preguntas, ¿no? Era como cuestionario. Por eso le han dicho que era como un primer antropólogo, pero eso ya lo hacían los franciscanos, así como para conocer. Y entonces, para poder conocer al lugar donde llegaron, pues elaboraban, bueno, vamos a platicar con los más viejos. Y a partir de esa plática con los más viejos de cada comunidad, iban sacando cierta información, ¿no? Lo que a ellos les interesaba registrar, cómo eran, qué religiosos tenían, era lo principal, porque de ahí partía también su visión del mundo. Después, qué era lo que, cómo vivían, qué hacían para vivir, qué sembraban, qué comían, cuál era su relación en esto de lo sagrado, con lo religioso, qué rituales había, qué ceremonias. Y después va a ir describiendo cómo era el territorio, las montañas, los minerales, las frutas, en otro momento cómo era la gente, cómo se comportaba la gente del común y la gente de espacios de poder, digamos, que él va a ir explicando en su lectura, ¿no? Como reyes, reinos, aunque eran señores, señoríos, y así, ¿no? Pero estos indígenas en realidad habría que pensar que la historia general en realidad tendría 2 lecturas. Yo lo que hago aquí es leer los 6 primeros libros de Sahagún, identificando que esta obra se escribió primero en náhuatl, la información que le dieron los estudiantes, sus estudiantes, y los testimonios que se suponen recuperar. Entonces ahí hay un trabajo pendiente, que es ver qué es lo que dice en la columna en náhuatl, porque lo que conocemos de la historia general es lo que él leyó del náhuatl y luego él traspasó al castellano. Entonces, la historia general escrita en castellano es una versión de Sahagún. Hay que desmenuzarla, que es lo que yo hago para decir, bueno, esto sí viene del pensamiento de Sahagún y esto que queda es lo que podría ser el pensamiento indígena. Pero eso hay que entonces hacer ahora el cruce con lo que está escrito en náhuatl, porque ahí está la versión de los indígenas, ¿no? Ahí sí estaría una otra, digamos. Y ahí podríamos entrever tal vez con más claridad la verdadera situación de la cultura, por lo menos mexica, ¿no? Sí, pues, al menos algunos rasgos. Sí. Incluso leyendo la versión de Sahagún, que es lo que yo hice, es un ejercicio de sí se puede mirar. Cuando describe en los primeros 2 libros cómo eran las fiestas, yo he hecho ese ejercicio, se los recomiendo. Así uno puede tachar las copias para tachar su libro. Tachas donde dice rey, donde dice reina, donde dice diablo, malos, malvados, demonios, o sea, todos los conceptos cristianos. Y luego revisas de nuevo la fiesta, pues es una crónica de una ceremonia, de una fiesta. Entonces ahí hay cosas que sí,
¿no? ¿Qué se ponía, cómo se hacía, cuando le quitas los prejuicios y todos los juicios que está poniendo el autor de su cosecha, ¿sí me explico? Sí, sí. Y entonces si hacemos eso con toda la obra, nos da un panorama de que ahí hay algunos ciertos resquicios, elementos que podrían ser indígenas en esa parte, ¿no? En esas partes narradas, ¿no? Y como decía, y ahora que eso es en lo que estoy trabajando ahora hay que revisar la parte nada y contrastar las informaciones y entonces ahí veremos pues, qué tanto sí, qué tanto no, y aún así pues será una aproximación. Y entonces ahí lo único que nos queda es esperar la simulación. Sí, pues ojalá, sí. Itza, cuéntanos dónde consigue la gente tu libro, además de aquí en la librería. Ay, no sé, la verdad, creo que solo, sí, según yo, pues solo aquí, no he visto dónde más, la verdad. Tengo que... ¿Y dónde te puede contactar la gente que nos ve en YouTube? Si tiene alguna pregunta, algo que comentarte. Pues les puedo dar mi correo electrónico, que es muy fácil, es tlacoyo@gmail.com, tlacoyo de Aba con H, por supuesto, @gmail.com. Me encuentro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y aparezco como profesor en el Colegio de Estudios Latinoamericanos y en el Colegio de Pedagogía. Mis clases son abiertas, entre quien quiera, ¿no? Y pues así, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Yo les recomiendo que compren el libro de Itza porque es un libro muy interesante y nos da una visión mucho más actual y universal de lo que realmente fue el trabajo de Saúl. Y pues Itza, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Esperemos que no sea la única vez que charlemos y que estemos pronto en contacto leyendo una nueva publicación tuya. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como @cernícalo y el canal, pues ya lo saben, es el canal Librería Bonilla Difusión, aquí en YouTube. Y les recuerdo que está el podcast Una Charla Como Cualquiera, que lo pueden escuchar en Spotify o en cualquiera de las plataformas donde oigan sus podcasts. Nos vemos la próxima vez. Chao, muchísimas gracias. Gracias a ti y a Bonilla Editores. Gracias a André Ursúa, que es nuestro productor, y nos vemos la próxima ocasión.